Ecológico, ecológico, no lo sé yo. A ver, los precios son más elevados, pero yo creo que es lo que tiene que sea más sana y mejor. Tampoco les ha dado así mayor importancia y no he reparado en cómo son ni lo que llevan detrás, la verdad. No lo he probado, pero me imagino que siempre es mejor lo ecológico, claro. En principio no suelo tender mucho a los productos ecológicos, me frío de la verdulería de mi casa, de la frutería, sí. No, yo también, no yo también, no, de momento no. Al acto de comer se le suman con el paso del tiempo nuevas formas de alimentarnos. Una de las que más adeptos ha ganado en los últimos años en Aragón ha sido esta, la apuesta por los productos ecológicos como este. En nuestra comunidad hay actualmente 943 operadores de alimentación ecológica. Es un 10% más que en 2017. En el último año, el consumo de productos ecológicos ha aumentado 18 veces más que el de alimentos no eco. Un sector que está en alza y que solo en la capital aragonesa suma 50 productores y comercios. Los productores han implantado aquí el sistema de cestas ecológicas a domicilio, de la huerta a los hogares, sin intermediarios. Sara, vaya invernadero. Oye, veo todo esto, todo ecológico, ¿no? Sí. Lo cultivamos nosotros aquí, en el propio huerto. Vas a tener la experiencia de ser una hortelana. O sea, aquí, Sara, todo el mundo que viene a comprar coge su cesta, su cuchillo y coge su propia hortaliza. Claro. ¿Vamos? Venga, y te llevo. Así veo qué es lo que cultiváis. Oye, Sara, veo que tienes aquí gallinas. ¿Compra la gente mucho huevo ecológico? Claro, vienen a por la verdurica y ya se llevan unos huevicos. Mira, son gallinas que están libres, son gallinas que comen ellas solas, que comen lo que quieren, comen trigo, maíz ecológico. ¿Cuántos huevos ponen estas gallinas? Pues suelen poner uno al día. Miren qué huevos. ¿Qué diferencia estos huevos, Sara, de otros que podamos encontrar en el mercado? Hombre, pues el sabor. Sara, ¿tú a cuánto vendes, por ejemplo, la docena de huevo campero? Pues la vendo a 2,5 €. Pero calidad. Sí, calidad. Claro que sí. ¿Vamos a por más verduras, te parece? Venga, muy bien. ¿Sí? Aquí tenemos las plantas de las habas, que mira que llenas de flores están. ¿Esto coliflor? Y aquí tenemos coliflores. Venga. Esto ya está para coger. Toma, cógela tú. Esta es complicada, ¿eh? A ver. Desde abajo, sí. Es muy sacrificado el huerto ecológico para vosotros que no producís en grandes cantidades. Bueno, es un esfuerzo diario. ¿Qué tiene esta coliflor, por ejemplo, que no tenga una coliflor que vemos en cualquier supermercado que no sea ecológico? Tú la has visto, la acabas de coger, está viva la planta. Entonces es totalmente fresca y tiene todos los nutrientes y todas las vitaminas, todo lo que necesitamos comer, toda la salud. ¿Tiene fertilizantes? No, solo abono natural. Sara, me decías, a la gente le cuesta comprar producto ecológico, ¿es por el precio? Porque es más caro que el producto normal. Porque es un cultivo artesano. ¿Tú lo repartes esto? Sí, los clientes no pueden venir al huerto, que es lo que suelen hacer. Es el huerto que va a casa. Sí, a veces voy yo. Sí. ¿Te parece que te acompañe? Que tengo curiosidad por saber cómo es el perfil de la gente que suele consumir productos ecológicos. Sara, me decías que sí que has notado cierto auge en los últimos años, o que al menos debería ser así. ¿Esto en cifras cómo se traduce? Bueno, por ejemplo, en cebollas, antes vendía 60.000 kilos. ¿60.000? Y ahora vendo unos 100.000. Bueno, es casi el doble, ¿eh? Sí. De 1 kilo de cebollas, ¿cuánto te puede quedar a ti limpia de dinero? ¿De rendimiento? Pocos céntimos. ¿Céntimos? Sí. Te voy a preguntar por los precios. Por ejemplo, el kilo de cebollas, ¿a cuánto está en el supermercado y a cuánto lo vendes tú? Bueno, yo suelo venderlo a 1 €, 1,5 € el kilo, 1 € la pieza, según. Con otro producto, las coles, ¿a cuánto la vendes tú y a cuánto está en el supermercado? Bueno, yo las vendo a 1 € y en el 1 € la pieza. 1 € la pieza, ecológica. Y luego en el supermercado
He visto que está a €1,20, €1,10, el convencional. Os esperan unas princesas. ¡Ay, qué bonitas! Ya hemos llegado a casa. Sí. Bajamos la fruta. Sí. Hola, Beatriz. A ver las princesas. Mira, Beatriz, te lo doy. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Compras desde hace mucho producto ecológico? 3 añicos así. ¿Y qué te parece el precio de los productos Muy bien. ecológicos? Porque se habla mucho de que es quizá un poco más caro que el resto. Ahora han bajado bastante más. Ahora sí que es posible consumir. ¿Cuánto te gastas tú más o menos en productos ecológicos al mes? Pues tampoco mucho. Puede ser la diferencia 10 euros o 6 euros más que antes. Tampoco es mucha la diferencia. ¿Vale la pena? Sí. Y el boom de lo saludable ha provocado que agricultores y empresas hayan visto un nicho de mercado en este método de producción. Pero, ¿realmente son más sanos los productos ecológicos? ¿Es una cuestión de salud o más bien de moda? Hablamos con la nutricionista Nuria Avia. Nuria, nutricionista. Andrea, ¿cómo estás? Buenas, mira cómo vengo de cargada. Vengo directamente del huerto, de un huerto ecológico. Si te parece, vamos a hacer un experimento. ¿Conmigo? Sí. ¿Juegas? Sí, Venga. sí. Vamos a hacer una cosa. Te voy a poner este antifaz y te voy a hacer probar una fresa ecológica y una fresa que no es ecológica. Y tú me dices si encuentras diferencias. Tú me quieres pillar. La primera fresa que has probado es la que me has traído tú, que es la fresa ecológica. Esta es la que te he dicho que tenía un pelín más de sabor. Un pelín más de sabor. Y esta que has probado en segundo lugar es la que no es ecológica. En este caso sí que has notado que tenía un poquito más de sabor la ecológica. Era como más esponjosa. Es más esponjosa, pero te voy a comentar que en la legislación de los productos ecológicos no hay nada que garantice que tengan más sabor. ¿Producto ecológico es más sano? No es más sano. De hecho, en la legislación tampoco hay nada que garantice que tenga más nutrientes. Tiene los mismos nutrientes un producto ecológico y un producto que no es ecológico. ¿Entonces la diferencia? No, lo ecológico como norma general es más sabroso, como norma general sí. Pero en cuanto a nutrientes, tiene exactamente los mismos. Pues me ha quedado claro, mismos nutrientes y cada uno que elija lo que quiera. Lo que quieran.